Shabbat Shalom, tengan todos y bienvenidos, hermanos. Queremos hablar comentar, hermanitos, sobre algunas cosas que las personas no tienen muy claras, que son cosas tal vez un poco no tan sencillas, por decirlo así, que a veces leen y no entienden, o no leen y comentan sin saber que en la Santa Escritura se nos habla de esas cosas que son importantes para nosotros, porque nos revelan de Yahshua, del tiempo que él estuvo en la tierra, las cosas que él hizo. Todo lo que él hizo tenía un propósito, por supuesto, y cómo era su relación con otras personas, incluyendo sus hermanos de sangre. Aquí dice que Yahshua estaba en Galilea, y dice que estaba en Galilea pues no quería andar en Judea, y dice el por qué, porque él estaba en Galilea y no en Judea. Pues él estaba en Judea porque los judíos procuraban matarle. Claro, sabemos que cuando menciona que los judíos procuraban matarle, eran los judaizantes, ¿verdad, hermanitos? Porque los otros judíos no lo querían matar, sus seguidores eran judíos, los apóstoles y los discípulos, pero estos judíos en específico que eran judaizantes eran los que lo querían matar a él, lo procuraban matar. Entonces dice que estaba cerca la fiesta aquí en esta versión dice de los judíos, pero tal vez en el original no se menciona que era fiesta de los judíos, porque realmente las fiestas no son de los judíos. Los festivales de Yahweh son de Yahweh, son para su pueblo, y añade la fiesta de los tabernáculos, pues sabemos que es Sukkot, o sea, estaba cerca la fiesta de Sukkot. Él estaba, nuevamente, hermanito, ¿verdad?, en Galilea, no estaba en Judea, y se acercaba a la fiesta de Sukkot. Entonces, por supuesto, él no estaba en donde estaban los judaizantes que lo querían matar. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Nosotros sabemos que Yahshua, el Mesías de Israel, tenía que morir para la fiesta de Pesaj o de Pascua. Por eso se le conoce como el Cordero Pascual o el Cordero de Pascua. ¿Y por qué? Porque, hermanitos, ese era el propósito, porque originalmente la fiesta de Pesaj o de Pascua, todos sabemos que comenzó en Egipto. Originalmente Yahweh le dijo al pueblo de Israel que como venía la plaga de los primogénitos, pues ellos debían sacrificar un cordero y con esa sangre marcar los dinteles de las puertas de las casas. Y así cuando viniera el malaj o ángel de la muerte enviado por Yahweh, iba a pasar por alto esas casas y ellos iban a salvar su vida. No iban a morir, pero eso se lo tenían que agradecer a la sangre de aquel cordero. La sangre de los corderos les salvaba a ellos la vida. Asimismo, Yahshua, su sangre, nos salva también a nosotros la vida. En esta ocasión es de una muerte espiritual y la muerte segunda, que la Escritura dice que la muerte segunda es ser arrojados al lago de fuego y azufre, y Él nos va a salvar de eso. Entonces, por eso, Yahshua tenía que morir el mismo día y la misma hora, el mismo mes, que sacrificaban a los corderos de Pesaj o de Pascua. ¿Se acuerdan, hermanos? Entonces, por eso es que a veces Él decía, no ha llegado mi hora, ¿verdad, hermanito? Y por eso Él no estaba ahí buscando que lo mataran, porque algunos dicen, pero si el propósito era que lo mataran, ¿por qué entonces no iba para que lo mataran? Pues claro, porque él tenía que morir ese día y esa hora, hermanito, cuando sacrificaban los corderos, que era el 14 de Aviv, o otros dicen Nisan. El 14 de Aviv era que él iba a morir, y que murió, ¿verdad?, ese día. Bueno, estaba cerca la fiesta, pero está hablando de la fiesta de Sukkot o tabernáculos. Entonces, y le dijeron sus hermanos, hablando de los hermanos de él de sangre, hermanos hijos de José o de Joseph y de Miriam. Ellos, miren qué interesante esto, le dijeron ellos, sal de aquí y vete a Judea. Le dijeron ellos, obviamente ellos no tenían la rúa, ellos no eran personas que creían en él, ellos eran judíos, pero no eran de los judíos creyentes. Entonces, como no tenían la rúa, como no tenían la mente de Yahweh, ellos pues hablaban sin saber, inclusive hablaban hasta como si el mismo enemigo los estuviera usando
porque miren aquí lo que dice, estamos leyendo, vamos a ver, creo que es Juan, vamos a ver, Juan 7. Y en el versículo, vamos a ver, en 3, le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, le están diciendo ellos a Yahshua. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Por qué ellos le estaban diciendo esto? Miren lo que dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él, hermanos de sangre. Y como no creían en él, le estaban diciendo estas cosas, casi era pues como una mofa o porque era para ellos algo que no tenía importancia, ¿verdad, hermanitos? Por eso le estaban diciendo, ve y hacer tus obras para que las conozcan, pero no era que ellos estaban tomando en serio el trabajo de Yahshua. Nuevamente dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, ¿qué le contestó Yahshua a ellos? Yahshua les dijo a ellos, por eso, hermanitos, no nos preocupemos cuando mucha gente conoce de la verdad y quiere que su madre, su padre, sus hermanos, todos los familiares la conozcan y tratan de hablarle a ellos y ellos no lo entienden y hasta los persiguen y ellos dicen, pero ¿cómo no lo entienden? Yo todo se lo digo y mira, no lo entienden. Pues claro, porque no son llamados al igual que estos que eran hermanos de Yahshua y ni siquiera creían en él. Pero Yahshua, por supuesto, le contestó y le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Ven? Ellos no conocían de estas cosas, ellos no sabían cuándo Yahshua tenía que morir, pero él sí lo sabía. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. El tiempo de ellos siempre está presto. Entonces, miren lo que le dice Yahshua a ellos. Miren si ellos no eran, ni siquiera creían en él, como dice aquí. Y la mentalidad que tenían era muy distinta a la mentalidad de reino, a la mentalidad que nosotros tenemos y que Yahshua tenía para ese tiempo. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él. ¿Qué testificaba él? Que sus obras son malas. Como Yahshua testificaba que las obras de estos judíos y de esta gente del mundo eran malas, ellos querían matarlo, y lo aborrecían. Pero a los hermanos no. ¿Por qué? Porque los hermanos no hacían eso, ¿verdad, hermanito? Los hermanos no hacían la voluntad de Yahshua ni de Yahweh. Dice, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Nuevamente le dijo, ¿verdad? Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero fíjense, también le añadió, que no lo leí, mi tiempo aún no ha llegado, mas el tiempo de ustedes está presto, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. O sea, como yo soy el que estoy testificando que las obras del mundo son malas, me aborrece. Pero como ustedes no lo están haciendo, porque lo dice aquí claramente, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes porque ellos no están haciendo eso. Ellos eran hermanos de Yahshua, pero no creían en él, como dice aquí, y no estaban haciendo la voluntad de Yahweh. Y le dice a ellos, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Nuevamente, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Algunos dicen, ay, pues la escritura dice, porque no se acuerdan, no leen bien tal vez, porque Yahshua les dijo que no iba a la fiesta y fue. Porque Yahshua les mintió, porque le dijo, yo no voy, pero después fue. No, a él no le dijo, yo no voy. Esos son, si vamos a ver, tonterías que a veces la gente no se da cuenta, pero llamar a Yahshua mentiroso no es una tontería. Él no le dijo a ellos, vayan a la fiesta porque yo no voy. Él no le dijo eso. Nuevamente, ven, cuando leímos, se le dijo, yo todavía no subo. ¿Verdad, hermanos? Él le dijo a ellos, vamos a ver, subid ustedes a la fiesta, yo no subo todavía. Él le dijo, vayan ustedes, yo todavía no voy. Entonces después fue, por supuesto. Pero ¿por qué él no fue con los hermanos? Porque los judíos o los judaizantes querían matarlo, estaban esperando que él llegara para matarlo. Pero ellos, a veces ellos no sabían quién era Yahshua. ¿Se acuerdan que tuvieron hasta que pagarle a Judas para que le diera un beso para saber quién era? Y también si él llegaba junto con todos sus hermanos a la fiesta,
ahí mismo decían, mira, ahí está, ¿verdad? Ahí está, ese es el que estamos buscando, y ahí lo prendían, porque llegaba en todo ese montón de gente, toda la familia de él, porque era la familia, ellos conocían, esa es la familia de Miriam, la familia de Joseph, pero después él subió. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, ¿ven? No abiertamente, sino como en secreto, porque si llegaba con ellos desde el principio, hubiera sido distinto para los judaizantes, lo hubieran a lo mejor prendido ahí, lo hubieran identificado, lo hubieran matado. Y dice que entonces subió a la fiesta no abiertamente, sino en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Ven? No lo encontraban. Lo estaban buscando. Él llegó calladito y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, nuevamente a los judaizantes, que eran los que querían matarlo, porque judíos eran todos ellos, ¿no? Ya lo sabemos. Más a la mitad de la fiesta, ven, a la mitad de la fiesta, porque la fiesta sabemos que dura 7 días, y luego el último gran día. Y se más a la mitad de la fiesta, Yahshua subió al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Él subió, hermanitos, y no fue a aprender de los judíos como muchos creen. Él ni siquiera estudió como muchos engañadores dicen que Yahshua estudió en una escuela de Gamaliel. Imagínense, hermanitos, miren, sí, desde que era un muchachito que se acuerdan que se perdió, que los padres no lo encontraban y regresaron y dice que lo encontraron, tenía 12 años en el templo y estaban maravillados. Y aquí también, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Aquí lo dice, él no estudió. Si no hubieran dicho, no, él sabe todo esto porque estudió con una yeshiva y con el discípulo de Gamaliel. No, hermanitos, era sabiduría de Yahweh, no tenía que ver nada con el judaísmo ni con las enseñanzas de ellos. Yahshua le respondió y dijo, mi doctrina no es, ven, hermanito, lo que yo le dije, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En otras palabras, claro, él no necesita estudiar, es lo que está diciendo aquí, porque esta doctrina no es mía, yo no tengo que estudiar, sino de aquel que me envió. Por eso los que enseñan que hay que estudiar judaísmo, hermanitos, están engañados. Eso no es así. La doctrina que él enseñó, por eso nosotros practicamos la fe original de Yahshua, las doctrinas originales, la doctrina original de Yahshua y de sus discípulos, sin religión y sin judaísmo y sin ninguna otra cosa. Entonces dice Yahshua, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Yahweh, conocerá si la doctrina es de Yahweh o si yo hablo mi propia cuenta, ¿verdad, hermanitos? Los que ya conocían de Yahweh sabían que él estaba hablando de la mente de Yahweh. El que habla por su propia cuenta, su propio esplendor busca, o su propia honra. Pero el que busca el esplendor o la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Nuevamente, injusticia, ven, amados. Lo importante que es ser justos. Entonces Yahshua le dice a ellos, ¿no les dio Moisés a ustedes la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué procuran matarme? Nuevamente denunciando que ellos tenían la ley y no la cumplían. ¿Y por qué procuran matarme? Imagínense, uno de los 10 mandamientos es no matarás o no asesinarás. Y ellos querían asesinar a Yahshua. Por eso ellos no guardaban la ley. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Claro, negándolo. Yahshua respondió y les dijo, una obra hice, y todos se maravillaron. Por cierto, Moisés le dio la circuncisión, y añade, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidan al hombre. ¿Verdad, hermanitos? La ley dice que había que circuncidarlos al 8º día. Llegaba el 8º día y los circuncidaban. En el día de reposo lo hacen. ¿Por qué? Porque si un niño nació un día, cuentan 8 y cayó en Shabbat o en reposo, ellos hacen la circuncisión, ¿verdad, amado? Dice nuevamente, en el día de reposo pues hacen las circuncisiones para que la ley de Moisés no sea quebrantada.
Y se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Amados hermanos, ven cómo él les probaba a ellos siempre que ellos estaban en un error y que lo acusaban a él de quebrantar la ley cuando eran ellos los que estaban quebrantando la ley. ¿Por qué? Porque Yahshua hacía sanaciones en el día de reposo. No era que él salía necesariamente a sanar y decía voy a sanar solamente en reposo, pero él hacía el bien en reposo y él salía, y si era un séptimo día, era un Shabbat y había que sanar gente, él lo sanaba porque en el Shabbat se puede hacer el bien. Pero ellos decían que Yahshua quebrantaba el Shabbat porque sanaba en ese día, pero por supuesto no lo hacía. Bueno, hermanitos, pues eso era lo que queríamos compartir nuevamente. Si leemos Juan 7, capítulo 7, estos primeros versículos, claramente vemos que los mismos hermanos de Yahshua de sangre no creían en él y no tenían ningún conocimiento de quién era él, ni de las cosas que él iba a hacer. Ellos se burlaban de él. Pero por supuesto Yahshua actuaba con sabiduría y sí subió a la fiesta, por supuesto, porque él tenía que estar, pero no subió con ellos, sino que subió secretamente porque no había llegado su hora. O sea que él no mintió, él subió y estuvo en la fiesta. Bueno, hermanitos, espero que pues se le haya aclarado algunas dudas si las tenían, y si no se habían dado cuenta de de este relato, hermanitos, pues de cómo los hermanos de Yahshua no creían en él, ¿verdad, amados? Que eso es importante saberlo y darse cuenta, aunque sí sabemos que uno de ellos creyó en él, ¿verdad, amados? Hay uno de ellos que sí creyó, pero él no tenía un solo hermano, tenía más de uno. Bueno, pues que Yahweh los acompañe, los proteja, los bendiga, y Shabbat Shalom para todos. Los amamos en el amor de Yahshua. Si les gustan los audios, denle like, el botoncito hacia arriba, el dedito, y compartan los audios. Y hasta el próximo audio. Shabbat Shalom y hasta la próxima.